que hoy hablaremos un poco de la psicología evolutiva, de un poco todo el proceso de desarrollo mental de los niños y niñas, un poco para que entendáis en función de la edad, ¿no? de vuestros hijos, pues en qué fase están. Y entonces será más fácil también, pues bueno, comunicaros con ellos, ¿no? Porque hablaremos básicamente también de comunicación, cómo comunicarnos con ellos, qué comunicar, de qué manera, cómo, cuándo. ¿M? Y, y luego hablaremos también de los hermanos, porque, bueno, ¿tenéis más hijos? No. No, 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 ¿eh? Vale, ¿y tú, Daisy, no. tampoco? Tú Sí, sí, yo vale, sí, yo tengo dos hijos más. De ella vale. casi, Pues ¿no? La Daisy. la Daisy deia que sí, sí. Llavors la Montse té més fills, bueno, la Lena i la Raquel no ho sé, vosaltres no, pero sí que es verdad que el tema de los hermanos vale la pena comentarlo aparte, ¿no? Porque bueno, Montse el otro día comentó algo, ¿no? Cuando hablaba de su hija Nora, que pedía a ver a ella cuándo le tocaría ir al hospital y pincharse como su hermano, ¿no? Pues bueno, este es un tema que vale la pena también tratarlo un poco, aunque sea por encima. ¿M? Y aunque no tengáis más hijos, pero bueno, vale. Aquí tenéis, a ver, 11 años, no, 10 años, la hija de Elena, 5 años el de Ramón, ¿no? Sí. Eh, 16 años tu hijo, Daisy, 13 anys el teu, el Roger, Judit, no? Ujú. Sí. I després la Raquel té una nena de 11 també. Mira, la Montse ya está aquí. Hola, Monse. Ay, ahora sí. Hola. Hola, 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 Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo hola, estás? buenas tardes. Buenas tardes, nada. Disculpad que estoy de tránsito, entonces a veces me cuesta conectarme, pero bueno, ya está, conseguido. Nada, disculpad. Vale, vale, perfecto. Nos han avisado de que Elena y Nuria se conectarán un poco tarde, por lo tanto, si te parece, empezamos. Vale, vale, ¿Vale? vale, Les estupendo. estaba comentando un poco que hoy hablaremos un poco del desarrollo evolutivo, ¿no? De la mente de los niños y que hablaremos de Ujú, la comunicación, cómo comunicarnos con ellos y de los hermanos, ujú, eso es. básicamente. ¿Eh? Vale. Entonces, bueno, empiezo. ¿Vale? De Ujú, psicología evolutiva. Es una carrera, es una asignatura que estudiábamos en la carrera, ahora no sé si existe, creo que ahora la han cambiado por psicología del desarrollo, que viene a ser un poco lo ujú, mismo, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, ¿por qué hablaros de esto, no? Pues porque la infancia es una época de muchísima plasticidad biológica, y que esta plasticidad favorece la adquisición progresiva de habilidades pues, psicomotoras, emocionales, cognitivas en los niños, ¿vale? Y esta progresión o esta adquisición de habilidades, pues bueno, también depende un poco del entorno, en el que crecemos. Si tenemos más estímulos, pues bueno, pues nos desarrollamos antes, ¿vale? Entonces, claro, los seres humanos, a diferencia que de los animales, ¿no? No adquirimos todas nuestras capacidades mientras estamos en las barrigas de nuestras madres, sino que lo hacemos luego y es de una manera más lenta, ¿vale? O sea que las adquirimos después de haber nacido. ¿Eh? Y el cerebro, pues bueno, se va desarrollando poco a poco una vez salido del útero de nuestras madres. Entonces, bueno, durante los primeros años de vida, ¿no? Pues el cerebro atraviesa pues, muchos procesos de maduración, eh, asociados pues, ay, a la consolidación de las redes neuronales que se van estableciendo. El cerebro es muy plástico, ya lo sabéis. Ahora se está estudiando muchísimo, ¿no? Y se está investigando muchísimo cómo funciona el cerebro a través de la neuropsicología, que es súper interesante. Y, eh, y bueno, y para hablar hoy nos centraremos en un autor suizo que se llama Piaget, que es el que desarrolló
las etapas psicoevolutivas del niño, ¿vale? Entonces, según él, el pensamiento, ¿no? El cerebro se va desarrollando por fases que son ordenadas y secuenciadas, ¿eh? El otro día hablábamos del duelo y decíamos que es un proceso que se puede avanzar y retroceder, ¿vale? En lo que vamos a ver hoy, no. Hasta que no se ha adquirido una fase, el niño no pasa a la otra, ¿vale? ¿Esto qué implica? Pues, por ejemplo, implica una cosa tan sencilla como que no puedes aprender a multiplicar sin antes haber aprendido a sumar. ¿Mm? ¿Vale? Vale, entonces, cada una de estas etapas, pues bueno, siguen el mismo orden en todos los niños, pero no tiene por qué consolidarse en la misma edad y en el mismo momento. Esto va a depender de cada niño. ¿Sí? ¿Vale? Por lo tanto, lo que vamos a decir aquí es un poco orientativo, ¿no? Y dejando claro que el proceso va a variar un poco en función de un niño a otro. Vale. Eh, vale, entonces la psicología evolutiva, tal como la entiende Piaget, pues bueno, establece pues, que la inteligencia del ser humano se va construyendo poco a poco y durante la niñez y vamos comprendiendo pues, el mundo diferente a medida que nos vamos haciendo más mayores, que vamos creciendo. Vale, además este proceso, pues bueno, está estrechamente vinculado y ligado a nuestras interacciones con el medio ambiente, ¿eh? Un niño que vive aislado y que no vive conectado con otros seres humanos, pues se va a quedar muy corto en ese desarrollo. ¿Vale? Vale. ¿Qué más? Entonces, la primera etapa que define este autor es la etapa sensoriomotora, que va más o menos de los 0 a los 2 años. Aquí os vais a acordar de cosas de vuestros niños, ¿no? Cuando tenían esa edad. Es la primera etapa y engloba todo lo que es el desarrollo y la coordinación de capacidades sensoriales y motoras en el niño y la niña, ¿vale? La inteligencia está completamente vinculada a la acción, ¿eh? No hay procesamiento, no hay mentalización, sino que todo se aprende actuando, tocando objetos, que nos los llevamos a la boca. ¿Os acordáis de vuestros niños y niñas? Vale. Y vamos, bueno, pues entendiendo poco a poco cómo funciona nuestro cuerpo y vamos aprendiendo poco a poco a lo largo de estos 2 primeros años la diferencia entre nuestro cuerpo y los objetos, porque al principio nos pensamos que todo es lo mismo, no hay diferenciación entre nosotros y el otro ni un objeto, ¿vale? Todo forma parte de nosotros, ¿eh? Y en esta época también empezamos a usar el pensamiento y la memoria imitando a los otros para aprender. Sí, no sé si os acordáis que muchas veces, ¿no? imitan lo que hacen los mayores o, bueno, o si uno tiene la pelota, pues quieren la pelota que tiene el otro, ¿no? No, o sea, es un poco, ¿vale? Entonces, en esta primera etapa podríamos decir que el yo, o sea, el niño, ¿no? Pues lo es todo, ¿vale? No hay apenas o hay muy poca diferenciación con el resto. Vale. Después llega la etapa preoperatoria, que es la que va de los 2 a los 7 años. Durante esta fase durante esta fase es cuando empezamos a hablar, cuando aparece realmente el lenguaje, ¿eh? Es la etapa en donde predomina la interiorización de la acción. El niño aquí ya puede empezar a pensar antes de actuar, ¿vale? Sin necesidad de ejecutarlas de manera inmediata, sino que se empieza a trabajar lo que se llama en psicología la mentalización, el ser capaces de pensar en algo sin actuarlo, cosa que en la anterior no pasaba. Y además desarrollamos nuestro egocentrismo
y nos centramos en lo que es mío, ¿eh? Es la época en que todo es mío, sobre todo al principio, ¿no? ¿Sí? Cuando socializamos y tal, no, es mío, y nos apropiamos de todo, ¿vale? También, bueno, nos resulta muy difícil porque estamos muy centrados en nosotros mismos, el tema de la empatía, ¿eh? De entender que los otros pues, pueden tener pensamientos y emociones que se parecen a los nuestros, ¿vale? Y, y también, bueno, podemos mentalizar, pero nos cuesta mucho guardar secretos y mentir. Más o menos esta es la fase que va de los 2 a los 7 años, que si veis es como la fase preescolar, porque el cole propiamente dicho, ¿no? La primaria empieza más o menos a los 6 años, ¿vale? Que es cuando coincide con la etapa de las operaciones concretas, que va hasta los 12, o sea, realmente es la primaria, ¿vale? De primero a sexto de primaria, más o menos entre los 6, 7, 12 años, 11, 12 años, ¿vale? Entonces, a partir de esta edad, de los 6, pues bueno, comenzamos a desarrollar una mejor movilidad a nivel de estructuras mentales y somos capaces de reflexionar, ¿vale? Es la mejor edad para aprender a escribir y para aprender a leer, los 6 años, ¿vale? Y por consiguiente, pues bueno, podemos empezar a adoptar puntos de vista diferentes, ¿eh? Podemos empezar a comprender que lo que piensa el otro no tiene por qué ser igual que nosotros, y entenderlo, ¿eh? Y podemos empezar también a realizar operaciones mentales como sumar, restar mentalmente sin necesidad de hacerlo en el papel, ¿vale? Algo que a los 4 años, si sabemos sumar un poco, no podemos, ¿no? Tenemos que ir sumando con los dedos, ¿no? Yo sigo, en esta etapa de sumar o sea, a mí las operaciones mentales me cuestan mucho. Vale, entonces, pero nuestro razonamiento sigue siendo como muy concreto, en el sentido de que, bueno, de que necesitamos, aunque podemos sumar y restar mentalmente, pero necesitamos pues fichas o monedas o tal para comprender la dinámica de la multiplicación, ¿eh? O sea, operaciones más difíciles, pues necesitamos la base de lo concreto, ¿vale? Vale, que es como nos enseñan en el cole, ¿eh? No sé, tenéis hijos en esta edad, muchos, ¿no? ¿Eh? Bueno, tú, Ramón, lo tienes en 5 años, pero por ejemplo, Judith, ¿no? Judith 13 y Daisy tú también, ¿no? Ah, bueno, tú a los 16, ya, el tuyo tiene 16. Podéis conectar el micro, ¿eh? Y comentar. Sí, Adrián, bueno, tiene 5, sí, está bastante donde lo estás cuadrando ahora, que me lo estás contando. Y bueno, sí, se nota bastante el cambio de los 3, 4 a los 5, 6 este año en todos los sentidos ¿no? Lo que dices de escribir, hablar, pensar, tal, está bastante en ese proceso, ¿no? La verdad. Muy bien. ¿Y Daisy y Judith? Yo es que no me acuerdo mucho, la verdad. El mío tiene 13 años y no sé, ahora no me acuerdo muy bien cuando empezó a aprender a leer o a escribir o operaciones. No sé si... Vale. Vale, pues mira, ahora esta va para ti, ¿no, Judith? Finalmente llega la etapa, ¿no? De las operaciones formales o del pensamiento abstracto, que es a partir de entre los 12 y 16 años, más o menos, ¿vale? Que sería la última etapa de la niñez, ¿eh? Luego ya, cuando llegamos a la adolescencia o a la edad adulta, pues bueno, seguimos, ¿no? Obviamente aprendiendo y obteniendo conocimientos, pero no cambiará muy radicalmente nuestra visión del mundo, ¿vale? Eh, entonces, en la adolescencia, ¿no? En esta etapa, el manejo de las operaciones mentales mejora muchísimo.
sobre todo porque comenzamos a razonar utilizando el pensamiento abstracto. Podemos ya imaginarnos cosas, es el momento en donde nos podemos hacer preguntas metafísicas, donde entendemos realmente metafísicas o existenciales, ¿no? Que hay más allá de la vida, por qué nacemos, o sea, preguntas de este estilo, ¿no? Que muchos niños se hacen a estas edades, ¿eh? Y algunos hasta se angustian un poco, ¿no? Pensando, ostras, ¿no? Porque estas ideas, ¿no? O estas reflexiones, estas preguntas que nos hacemos muchas veces no tienen respuesta, ¿no? Y entonces, bueno, pues a veces pasan por épocas que se estresan un poco con este tipo de preguntas, ¿eh? Por lo tanto, en esta fase tenemos la capacidad de comprender pues, los teoremas y de desarrollar nociones abstractas, así como reflexionar sobre estas nociones en sí mismas, ¿no? Si son malas, si son buenas, se incluye aquí todo el razonamiento de esto, el infinito, ¿vale? Vale. Vale, pues más o menos, vuestros hijos, ¿dónde los situáis en estas etapas? Yo lo sitúo empezando en esta última que has comentado, Vale. con el pensamiento abstracto y así. Sí. Ujú. Ujú. Sí, a lo mejor, ¿no? Es lo que comentaba Patricia, ¿no? En relación a las etapas, que también lo podemos relacionar, ¿no? En la propia maduración, ¿no? De su enfermedad, ¿no? Que, como decía Claro. Patricia, ¿no? En las primeras etapas, aquellos que han tenido, ¿no? Ese debut, ¿no? Al año, ¿no? A los 2 años, pues claro, todo era, ¿no? No sabían, ¿no? No, era como inexplicable, ¿no? Lo que les estaba sucediendo en las etapas, ¿no? En la de los 2 a los 6 años era como, ¿no? No sé qué me pasa, ¿no? Pero me pasa algo, ¿no? No quiero que me pinchen, ¿no? Es decir, no era como todo yo, ¿no? Porque yo, ¿no? No quiero, ¿no? Porque no había, ¿no? Esa capacidad, ¿no? Tanto de razonar, ¿no? Y ya si entramos, ¿no? En las etapas posteriores, ya empieza, ¿no? A esa reflexión, ¿no? No sé si os habéis dado cuenta, ¿no? De cómo también evoluciona la propia concepción, ¿no? De nuestro niño, niña, ¿no? En base a estas etapas que comentaba Patricia, ¿no? No sé si a lo mejor no, Ramón que decía ahora, ¿no? Que estaba en esa etapa, ¿no? De transición, ¿no? Sí, él está en esta etapa de transición y no sabría decirte exactamente en qué etapa está de la transición en relación a la enfermedad, ¿no? Porque sí que vemos que le cuesta un poco, cuando le pasa alguna cosa, que le cuesta un poco explicar, ¿no? Y no sé si exactamente ahora es consciente, sí que el día a día, sí que vamos al médico, sí que tenemos que pinchar, sí que tenemos que hacer todo cosas diferentes, no ir al colegio algunos días, tal, tal. Pero no creo que sea muy consciente aún Ujú. de que sea una enfermedad, porque tampoco creo que sepa lo que es una enfermedad. Eso es, sí, sí, sí. Aún no lo sabe, porque aún no está en el proceso de pensar qué es una enfermedad y preguntarse qué me está pasando, ¿no? Ujú. Ujú. Pero bueno, ahí estamos aquí hoy para intentar a ver cómo lo vamos a enfocar un poco, ¿no? Sí, de hecho, la clase de hoy, ¿no? Es un poco para daros una pincelada sobre el desarrollo, ¿no? Del niño. Ahora entraremos con la comunicación, ¿no? Y porque nos parecía, ¿no? Como más importante, ¿no? El aprender a comunicarnos, ¿no? Que, que no las diferencias, ¿no? Entonces, las diferencias de cómo van asumiendo su enfermedad en función de estas etapas que acabamos de explicar, lo hemos relacionado un poco con el dolor, como la vivencia del dolor, ¿no? Y lo haremos la próxima clase, ¿no? Un poco, pero sí que bueno, que igual ya podéis un poco, ¿no? Como decía Monse, ver un poco, ¿no? Dónde se sitúan vuestros hijos en función de la etapa donde están, en relación, cómo viven, ¿no?
su enfermedad y cómo hablan o no hablan de ello, ¿no? Porque claro, a veces no todos somos iguales, ¿no? Y no todos nos comunicamos de la misma manera, ¿no? Mm. Pero Pues, bueno, ¿alguien más que queréis? sí. Sí. ¿No? Y lo que decías, ¿no, Patricia? ¿No? Que de todas maneras no va a haber, ¿no? Esa evolución, ¿no? Es decir, en el caso de Ramón, ¿no? Bueno, pues va a haber un momento, porque no, al menos a mí me ha pasado, ¿no? Con mi hijo va a haber ese momento, ¿no? De la última etapa, ¿no? Que va a reflexionar, ¿no? Y que va a interiorizar, ¿no? La enfermedad y lo que hablaba, ¿no? El otro día de ese niño, ¿no? Que tenía lupus, ¿no? Y que lo interiorizó tanto, ¿no? Y que aceptó, ¿no? Además, ¿no? Esa enfermedad, ¿no? Bueno, pues es una realidad, ¿no? Y no es tan negativa, ¿no? Como a lo mejor en un principio, ¿no? La visualicé o la visualizaron mis padres, ¿no? Pero ya digo, ¿no? Que es todo, pasa, ¿no? Por esas etapas, ¿no? Que ahora comentaba Patricia y que yo creo que también lo interesante aquí es, no pasa nada si ahora no saben qué es lo que le pasa, ¿no? Que ya va a haber, ¿no? Ese proceso, ¿no? Y que poco a poco, también por su proceso madurativo, igual que van a conocer su cuerpo, ¿no? Cómo cambia su cuerpo, pero porque, ¿no? La adolescencia, la pubertad es así, también van a descubrir, ¿no? Esa evolución de, de la enfermedad, ¿no? Y interiorizar, como decía Patricia, Ujú. un poco, ¿no? La esperanza, ¿no? De todo esto, ¿no? Del proceso en sí. Sí, y esto, Nuria todavía no ha llegado, ¿no? Pero ella el otro día nos explicaba, ¿no? Que al estar diagnosticada tan jovencita, ¿no? Ella lo ha integrado, ¿no? Completamente en su evolución, ¿no? Entonces, em, bueno, te encuentras, ¿no? Con esta característica desde que tú recuerdas, ¿no? Porque como hemos dicho al principio, no tienen mucha conciencia de ellos y los otros, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, ya nacen con eso, ¿no? Y luego ya lo han asumido y conviven con ello con, con la máxima naturalidad que se puede vivir, ¿eh? Vale, pues bueno, nos ponemos ya con la comunicación, ¿no? Cómo comunicarnos con nuestros hijos, ¿no? Que a veces esto nos agobia mucho, ¿no? Obviamente lo que os vamos a explicar aquí son generalidades, ¿eh? Y son cosas muy generales y muy tal. Pienso que es importante, ¿no? Que, a ver, que nadie conoce mejor a vuestros hijos que vosotros. ¿M? Por lo tanto, aunque digamos aquí, ¿no? Pues bueno, pues hay que explicarle al niño el no sé qué, ¿no? Si vosotros veis que vuestro hijo no está preparado o- 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 o lo intentáis y veis que tal, pues hay que guiarse un poquito, ¿no? Por cómo es cada niño y nadie mejor que vosotros conoce a vuestros hijos. ¿Mm? Sí, esto supongo bueno, que lo veis claro, ¿eh? Por lo tanto, tomaros lo que os decimos, Montse y yo, como una cosa general, aplicable, pero que luego vosotros decidís cómo, de qué manera y cuándo. Un poco, ¿eh? Vale. Entonces, bueno, lo que está claro, ¿no? Es que eh, contar las cosas de manera adecuada no va a cambiar la realidad de nuestros hijos, ¿eh? La realidad es la que es, ¿m? Pero sí que puede brindarle el apoyo, ¿no? Para enfrentar esa realidad de la mejor manera, ¿eh? O de una manera mejor, ¿vale? Por lo tanto, es importante, ¿no? Le estamos dando como herramientas para enfrentar mejor, pues, el miedo, la ansiedad, la angustia que puede surgir en algunos momentos. ¿M? Vale, entonces hay que hablar a los niños como iguales, ¿no? O sea, son pequeños, a lo mejor tienen menos capacidad cognitiva que nosotros porque no han llegado todavía al pensamiento abstracto, pero son personas igual que nosotros, y merecen, pues bueno, que se les hable
de igual a igual y entendiendo un poco sus, bueno, pues lo que les ocurre, que se puedan expresar y que puedan ser respetados, y sentirse en confianza, ¿vale? Y muchas veces los hijos nos sorprenden, y pensamos, ay, no sé cómo va a reaccionar mi hijo cuando le diga esto, y reaccionan de una manera muchísimo más madura de la que nos imaginamos o incluso de cómo hemos reaccionado nosotros, ¿no? Ante la noticia, ¿no? Porque nosotros, como decíamos el primer día, muchas veces reaccionamos de una manera mucho más emocional, ¿m? Que racional cuando se trata de nuestros hijos, ¿eh? Vale, entonces, antes de tener una conversación seria, ¿no? Con nuestros hijos, ¿qué debemos tener en cuenta, ¿no? Pues bueno, hay que buscar obviamente pues un lugar tranquilo donde se encuentren cómodos, ¿no? Y, eh, y asegurarnos de tener el tiempo suficiente, ¿eh? No, es muy contraproducente iniciar una conversación importante. Esto sirve para los niños y para cualquier persona, ¿no? Y tener solo 5 minutos, ¿no? Si hay que hablar de algo serio, pues bueno, como mínimo tener media hora para poder hablar del tiempo, ¿vale? Y si el niño, ¿no? O la niña pues no habla y se quedan en silencio, mm, no pasa nada porque puede estar pensando, ¿no? Puede estar pensando, puede estar reflexionando, no todo el mundo va a la misma velocidad que nosotros, ¿no? A veces los niños se quedan callados y pensamos que no les importa o que no nos han entendido, que no tal, y no, todo lo contrario, es que están como procesando la información o lo que se les ha dicho, ¿no? Para luego poder preguntar o poder hacer algún comentario, ¿no? Bueno, pues paciencia y respetar ese silencio. Vale, hay que intentar, ¿no? Pues bueno, mantener la calma. A veces nos ponemos nerviosos, ¿no? Cuando tenemos que abordar temas peliagudos con nuestros hijos. ¿M? Y bueno, intentar, cuanto más pequeños sean, más, ¿no? Pues utilizar palabras sencillas y claras y explicarle las cosas en un lenguaje adecuado para su edad. ¿Vale? Vale, luego también se puede hacerle preguntas, ¿no? ¿Qué te imaginas tú que te pasa? ¿O qué, ¿no? ¿Qué piensas sobre lo que te pasa? Si veis, ¿no? Pues yo qué sé, si hay que ir al médico, ¿no? Y lo veis, pues que cambia el humor o que, ¿no? Entonces, ¿qué te imaginas que va a pasar en el médico, ¿no? Pues que me van a pinchar, ¿no? Eh, bueno, a lo mejor no, ¿no? Porque no siempre que se va al pediatra le pinchan a uno, ¿no? Solo cuando tocan las vacunas, es un ejemplo, ¿no? ¿Vale? Luego, cómo afrontar un poco las preguntas, ¿no? Que hacen los niños, ¿no? Pues bueno, pueden surgir preguntas por parte del niño o de la niña, ¿no? Y entonces, bueno, está bien, ¿no? Para que no nos pillen por sorpresa, haber previsto un poco qué es lo que nos pueden preguntar y qué es lo que les vamos a contestar, para no pasarnos en darles excesiva información o darles la respuesta adecuada en función de lo que de su momento, ¿vale? Y hay que intentar ser lo más honestos posibles, ¿eh? O sea, lo más honestos y lo más sinceros eh, posible. Y si no sabemos la respuesta, podemos decir perfectamente, pues mira, no lo sé, no lo sé, y a mí también me preocupa y juntos pues nos enfrentaremos a lo que sea. ¿Mm? ¿Sí? Vale, yo sigo, ¿eh? Si no decís nada, yo voy siguiendo. ¿Mm? Vale, en el caso de los adolescentes, es muy importante no limitar o, o atenuar los detalles. Los adolescentes están preparados ya a nivel mental para tener toda la información. Aunque nos parezca, aunque queramos endulzárselo, seamos honestos y digámosles todo, porque son muy sensibles los adolescentes, y a veces se ofenden muy fácilmente cuando creen
que no se les ha dicho todo, ¿eh? Cuando creen que se les ha ocultado información, lo viven como una falta de confianza, como una mentira, como una prueba de deshonestidad. Entonces, bueno, nosotras aconsejamos el ser lo más sinceros, dar toda la información, aunque pensemos que va a ser dura, ¿no? Pero tienen ya la capacidad para asumirla y para irla Pero trabajando. en este caso, por ejemplo, que yo tengo el adolescente, ¿no? Pero yo tampoco tengo toda la información, o sea, Claro, es salta. No sé si algún rato mejorará o hasta qué punto va a estar peor. Es una enfermedad que cada vez evoluciona de una manera distinta, entonces no sé a veces que si me pregunta tanta cosa, ¿cómo contestar a todo eso si yo tampoco claro, pero hemos dicho, ¿no? Que podéis no saberlo. O no sea, saberlo? tampoco tenemos respuesta a todo, ¿no? Entonces, decirle a tu hijo adolescente, pues mira, no lo sé, no lo sé, yo tampoco lo sé. Ujú. Estás ayudando a tu hijo, o sea, estás siendo sincera de entrada, súper importante, lo van a valorar. ¿M? Y luego estás mostrando también que, que- que los padres tampoco somos infalibles y lo sabemos todo, ¿no? Que tenemos nuestros límites y que hay cosas que no sabemos, igual que ellos. Entonces, si ven que sus padres no lo saben todo, eso también calma mucho al adolescente o sea, se puede cabrear en un primer momento, ¿no? Joder, pues no tú tienes ni idea de nada, ¿no? Pero luego le va a poder, le va a poder permitirse no saber a él también, ¿sabes? No hay nada peor, ¿no? Que estos padres que tienen la necesidad de saberlo todo y de mostrarse perfectos delante de sus hijos, ¿no? Porque el modelo que le están dando a sus hijos es un modelo completamente irreal y falso, ¿no? Entonces, el decir, pues mira, no lo sé, pero vamos a hacer todo lo posible juntos para afrontar lo que sea, ¿no? O vamos a buscar el mejor tratamiento, o vamos a pedir una segunda opinión si es necesario, ¿sabes? Un poco, yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Daisy. Sí, ¿no? Y añadido, ¿no? A lo que comenta Daisy, porque yo también tengo, ¿no? A mi adolescente. Claro, sería, ¿no? Claro, yo tampoco no sé todas las cosas. Sería, vale, no sabemos las cosas. Hacemos una lista, ¿no? Apuntamos, ¿no? ¿Qué preguntas tienes? Esta. Vale, pues la próxima vez que veamos al médico, vamos a preguntarle, ¿no? Pregúntale tú, ¿no? Es decir, el mío sí que es muy así, ¿no? Mi hijo, vaya, necesita saberlo todo, ¿no? Es así, ¿no? Entonces me hizo gracia porque la última vez que fuimos a ver al Joan, le dijo a su padre, a mi marido, no, hemos ido a hacer una entrevista. No, una entrevista no, una entrevista no, es decir, porque él le quería preguntar varias cosas y él sabía que le quería preguntar esto. ¿Vale? Es decir, porque tenía dudas. Entonces, no podría pasar lo mismo, es decir, yo tampoco no sé, entonces hablarlo con él. Mira, realmente no sabemos esta información. Yo tampoco no soy un médico. Entonces, podemos hacer una lista, la lista la podemos hacer juntos, ¿no? ¿Qué dudas tienes? ¿Qué dudas puedo tener yo? Y apuntamos. Y ya digo, el doctor, el que vosotros tengáis, seguro que va a estar encantado, ¿no? De poder contestar, pues mira, tenemos esta duda y le decimos la duda. Es decir, eh, y es una manera de que los dos podéis resolver, ¿no? Esas dudas antes de consultar por internet ni de mirar por internet esas dudas que podáis tener, ¿no? Directamente ir a la fuente, ¿no? De información Sí, que es. ahora en mayo tenemos la visita, o sea que ya ahí que vaya con todo el listado. Claro, Eh, claro. Sí, 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 eso es. gracias. Remy. Sí, Sí. sí. Sí, y aparte es muy importante esto que está diciendo Monse, ¿no? Porque, claro, a medida que van creciendo, ¿no? Es aconsejable que se vayan responsabilizando de sus cosas, ¿no? Y sus cosas también es su enfermedad, ¿no? Por lo tanto, que puedan preguntar, que puedan tener un papel más activo, ¿no? Entendiendo, pues, bueno, cómo funciona su enfermedad en ellos, las dudas que puedan tener,
la medicación, etcétera, esto es aconsejable, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, ¿no? Que conocí una, bueno, una adulta que era diabética y que la gestionaba fatal la enfermedad porque bueno, le salió la diabetes, ¿no? De muy pequeñita, de 1 o 2 años, y sus padres la pinchaban cuando estaba dormida, ¿no? Pero no solo al principio, sino durante todo su proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, esta niña no tuvo la oportunidad de entender lo que le pasaba y de hacerse cargo, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante. ¿M? Y lo que decía Monse ahora, ¿no? De, bueno, vale, no lo sabemos, vamos a preguntárselo al médico, ¿no? Y haz tú la lista y se lo preguntas tú y tal, pues es una manera de ayudarlo también a que vaya asumiendo y autogestionando tus cosas. ¿Mm? Igual que les hacemos hacerse la cama o recoger la habitación o tal, pues con esto es un poco lo mismo, ¿no? ¿Mm? Vale, Bueno, sí, sí. perdón. No, Nada, no, sí, sí. no, bueno, quería comentar de que, bueno, con Adrián cuando era un poco más pequeño, ¿no? Bueno, hace pues, un par de años, 1 año y medio, pues bueno, lo que le dijimos era, bueno, pues hacemos todo esto y todas estas movidas, para resumirlo así, para que no te duelen los pies y para que puedas correr, para que puedas saltar y tal. Y bueno, me acuerdo, por ejemplo, la primera infiltración, cuando le hicieron la primera infiltración, él ya hacía muchas cosas y corría y tal, güey, que estaba bien, pero en la primera enfrentación fue como algo mágico de, ostras, este niño puede hacer mucho más que de lo que está haciendo, ¿no? Y era quizás un poco más feliz, ¿sabes? Seguro que era feliz, ¿no? Pero parecía que era un poco más feliz cuando estaba bien, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo encaramos así, ¿no? Es para que puedas estar bien, no te duela, ¿ves? Va mejor, no te duele, ¿ves? Tal. Todo poco a poco, los pinchacitos, la medicación, pues todo esto lo encaramos por ese camino. Ujú. Sí, sí, muy bien. Y funcionó, ¿no? Funcionó, bueno, de momento funciona, algún día pues quizás no, pero de momento Claro. funciona y hasta que quizás el día que me pregunto, bueno, pero ¿qué me pasa, no? O, bueno, el otro paso será, pues mira, explicar pues lo que sea, ¿no? En aquel Ujú. momento, Claro, lo más correcto posible, ¿no? Para decirlo de una manera. sí. Sí, es lo que comentaba Monse el otro día también, ¿no? El dar este espacio para que puedan preguntar, ¿no? Y el captar también, porque a veces no preguntan directamente, ¿no? Sino que tienes que adivinar un poco, ¿no? Y es como hacía Júpiter con ella, ¿no? De mamá, pregúntame, ¿no? Pregúntame cosas, ¿no? Para que yo pueda explicarte cómo estoy, ¿no? Bueno, bueno, también es muy importante, ¿no? Que ya lo hemos dicho, pero nos gusta insistir en eso, decir la verdad. A los niños no sirve de nada mentirles, porque luego, bueno, sale la verdad, y esto genera mucha desconfianza, ¿no? Si ellos se sienten que se les ha mentido, que se les ha ocultado, ¿no? Entonces, bueno, es importante que confíen en nosotros, ¿m? y, y si sienten que confían en nosotros, en el médico, en la familia, en el colegio, colaboran mucho más fácilmente con la gestión de la enfermedad, con los tratamientos, eh, con todo. ¿Vale? Y eso pues, es importante, ¿no? La adherencia al tratamiento, decíamos el otro día que es básico. Luego también es importante el normalizar, o sea, lo que decía Monse el otro día también, ¿no? De, bueno, pues Júpiter tiene dermatomiositis y yo tengo gafas, ¿no? ¿Sabes? O sea, un poco bueno, eso forma parte de nuestra vida y bueno, y cuanta más normalidad le demos a la situación, ya sé que es difícil, que a veces no se puede, pero intentarlo al máximo que podáis, ¿vale? Pues cuanta más normalidad le demos, pues mejor será la adaptación, y el niño estará como más relajado. Si nos ven crispados, que no sabemos qué hacer con eso y tal, pues lo captan muy fácilmente. ¿Mm? ¿Sí? Evitar
por ejemplo, los privilegios o el sobreprotegerlo por la enfermedad, ¿no? O hacer diferencias, sino seguir pues con las rutinas, con las cosas que hacemos siempre. ¿Mm? ¿Sí? Sí, es eso que comentas, ¿no, Patricia, de la normalidad, ¿no? Dentro de la normalidad, ¿no? Que yo siempre me pregunto, ¿no? Y es la pregunta, ¿no? Para pensar qué es normal, ¿no? A veces, ¿no? Qué es normal y qué no es normal. Pero sí, ¿no? Porque a veces, ¿no? Si como que el niño, ¿no? Queda señalado, ¿no? Bueno, pues ya se hace él, ¿no? La niña o el niño, ¿no? Bueno, pues una película, ¿no? De que es diferente, ¿no? Entonces, eso, queramos que no, le puede afectar, ¿no? A su autoestima, ¿no? El hecho de ser, ¿no? Pues eso que decíamos, ¿no? Diferente, ¿no? Y eso cuando, ¿no? Estamos en un grupo de niños, me refiero, ¿no? En la clase, ¿no? Bueno, pues eso genera, ¿no? Ese malestar, ¿no? En ellos. Entonces, también, ¿no? Es importante el intentar no hacer diferencias, el poder hablar, ¿no? Con las maestras, con los maestros, ¿no? Porque ellos también pueden ayudar, ¿no? Ahí, ¿no? A mantener, ¿no? Esa normalidad, ¿no? Pues como Mm. decíamos, ahora en las clases, ¿no? Y hemos visto en las noticias, en las clases cada vez tenemos aulas más diversas, que no solamente hay enfermedades, también hay trastornos diversos, ¿no? Entonces, es esa vuelta, ¿no? A la diversidad, ¿no? Y dentro de la diversidad, pues hay, ¿no? Estos niños que presentan, ¿no? Estas enfermedades. Entonces, claro, porque el señalar, ¿no? Eso genera, ¿no? Malestar. Pues yo qué sé, ¿no? Antes, ¿no? Años atrás, cuando llevábamos gafas, ¿no? Nos llamaban gafotas, ¿no? Entre comillas, ¿no? Años para atrás, ¿no? Eh, y claro, pues ahora, ¿no? El hecho de ese etiquetaje, ¿no? Esos estereotipos, pues es el que puede generar, ¿no? Ese malestar emocional, es lo que comenta Patricia, ¿no? De intentar, ¿no? Esa normalidad, ¿no? Dentro de la diversidad, ¿no? Que podemos tener. Sí, y el tener claro, ¿no? Que las diferencias nos enriquecen, ¿no? Y que todos Eso somos es. diferentes, ¿no? Entonces, bueno, nuestra normalidad es esa, ¿no? Y tratarla pues con naturalidad y con normalidad. ¿Mm? Vale. Vale, luego también, bueno, pues cuando tienen dolor, ¿no? Porque el dolor está ahí y forma parte también de estas enfermedades, ¿no? Pues bueno, puede ser más fácil, ¿no? Pues que les cueste más separarse de vosotros, que necesiten pues más afecto, más cariño, ¿no? Pues bueno, dárselo, ¿eh? No os pongáis rígidos con esto, ¿no? Sino que, hola, hola Elena. Elena, creo que no nos oye. Bueno, ¿vale? Tranquilizarlos, darles, pues bueno, pasar tiempo con ellos, jugar, intentar distraerlos jugando o haciendo sus pasatiempos, ¿no? Sus aficiones, pues que más les gusten, ¿no? Porque todo lo que les sea familiar y todo lo que les va a dar seguridad y les va a tranquilizar. ¿Vale? Esto en los malos momentos. Y vosotros, pues bueno, intentar manteneros tranquilos, no angustiaros mucho al ver sufrir, ¿no? Al verlos sufrir, mantener, bueno, pensar, ¿no? En el momento presente, no angustiaros por lo que puede pasar en un futuro bueno, y esta actitud, ¿no? Vuestra podéis también contagiarla, ¿no? O hablarla con el resto de la familia para que toda la familia, ¿no? Em, actúe de la misma manera, ¿no? Hoy en día los abuelos tienen un papel importante, ¿no? Porque los padres trabajamos los dos y a veces, ¿no? Pues nos vemos obligados a dejarlos con los abuelos o con un canguro, tal, pues bueno, que todo el mundo que esté muy cercano a, a ellos, pues tengan un poco la misma actitud. ¿Vale? Hay que pensar un poco, ¿no? Que
la buena adaptación a la situación de enfermedad depende mucho de la apreciación que haga vuestro hijo de esa situación. ¿Mm? Y esa apreciación que haga vuestro hijo de la situación depende mucho de los padres. ¿Mm? ¿Sí? No quiero poneros aquí todo el peso de la responsabilidad, ¿eh? Pero sí que para que lo tengáis presente, ¿no? El ejemplo que poníamos el otro día, ¿no? De cómo reaccionamos cuando el niño va corriendo y se cae, ¿no? Pues bueno, pues hay padres, ¿no? Que, ¿no? Que hacen un drama porque el niño se ha caído, se asustan muchísimo y tal, eso asusta al niño, ¿no? Hay otros padres que pasan olímpicamente, ¿no? Bueno, pues esto a lo mejor tampoco es la mejor manera, ¿no? Em, a lo mejor es abrir ese espacio, ¿no? Del que hablamos constantemente de, bueno, ¿te has hecho daño? ¿Qué te duele? No, pues, ¿qué ha pasado? ¿No? Hay padres también que riñen al niño, ¿no? Ya te has caído otra vez, es que no, no, vigila por dónde vas, ¿no? Bueno, pues esto tampoco, el niño se cae, ¿no? No todos nos caemos, ¿no? Y si eres niño y vas corriendo, pues más, ¿no? Entonces, bueno, la interpretación y la vivencia, ¿no? Que haga el niño de las situaciones que viven, pues depende mucho de nosotros. ¿Mm? ¿Vale? ¿Sí? Vale. Vale, ¿cómo hablar, ¿no? Acerca de la enfermedad un poquito, ¿no? Bueno, pues cada etapa de la enfermedad y del tratamiento, pues obviamente va a plantearnos distintos retos, ¿no? O desafíos, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, es importante respetar un poco los tiempos que los niños nos van marcando, ¿no? Por lo tanto, es importante no adelantarnos demasiado al presente para no angustiar al niño, ¿no? Nosotros a lo mejor nos estamos proyectando en un futuro que desconocemos y que normalmente lo que nos imaginamos es peor de lo que va a ser en realidad, ¿no? Y si compartimos ese pensamiento que ellos no tienen por el momento con el hijo, es una manera de angustiarles. ¿Mm? ¿Sí? ¿Mm? Em, vale. Eh, luego, pues bueno, esto, ¿no? Animarle a que comuniquen cómo se sienten, qué piensan, qué desean, qué les gustaría, ¿no? Yo utilizo mucho con los niños la lámpara de Aladino, ¿no? Y entonces, pues bueno, imagínate que tienes una lámpara, ¿no? Y la puedes frotar y sale un genio y le puedes pedir tres deseos, ¿no? Pues te da mucha información sobre lo que desean, ¿no? Los niños. ¿Qué tres deseos pedirías, ¿no? Pues os sorprenderéis de lo que piden los niños. Y es un ejercicio interesante de hacer. Y es una manera también pues, de comunicar jugando lo que desean o lo que les preocupa también. ¿Sí? Y van variando un poco en función de la edad. ¿Eh? Em, Vale, luego también intentar entender, ¿no? Qué es lo que están preguntando, ¿m? Y no lo que nosotros suponemos que están preguntando. ¿Eh? O sea, y vuelvo a poner el caso de Monse, ¿no? Que es un ejemplo muy bonito, ¿no? Cuando su hijo le decía, mamá, pregúntame, eh, de alguna manera ella entendió, ¿no? Que lo que le estaba pidiendo su hijo es que le preguntara para facilitarle que él pudiera expresar cómo se sentía respecto a la enfermedad, ¿no? Si no lo hubiese entendido, pues su respuesta a lo mejor hubiese sido, bueno, ¿y qué quieres que te pregunte, no? Eh, ¿Qué quieres, qué quieres que te pregunte, no? O no, hubiese contestado de otra manera. ¿Qué Sí, ¿no? más? Como tú dices, ¿no, Patricia? Que a lo mejor es lo que has comentado también al principio, ¿no? Que mejor que nosotros, ¿no? Como padres, madres, no los conocemos, ¿no? A nuestros hijos. Entonces es, pues eso, ¿no? Leer, ¿no? Entre líneas realmente lo que les está pasando, ¿no? O aquello que también pueden camuflar, ¿no? Es decir, aquello que no me quieren enseñar, porque eso pasa, ¿no? También, aunque no
tengan una enfermedad, ¿no? Se han caído, ¿no? Se han hecho aquí o aquí, no nos dicen, mira mamá, tengo esto, ¿no? Hasta que ya es muy grave, ¿no? Y les duele y tal, no nos dicen las cosas, ¿no? Entonces es ese, ¿no? Es esa comunicación, ¿no? O saber leer, ¿no? ¿Qué es lo que les está pasando? Por lo que decíamos también de las etapas, ¿no? En esas etapas del desarrollo hay momentos que no saben. Ya digo, ¿no? Me lo preguntó cuando aún no sabía, ¿no? Y estaba justamente en ese brote, ¿no? De otra vez la subida, ¿no? De la enfermedad que no sabía, ¿no? Lo que le pasaba. Ahora no, ¿no? Ahora ya, lo que os decía, ¿no? Ya hemos pasado de etapa, ¿no? Ya estamos en la etapa de más de maduración y ahora sí que pregunta, ¿no? Casi pregunta demasiado, ¿no? Pero porque necesita, ¿no? Saberlo. Y entonces, por eso, ¿no? Es importante esa lectura, ¿no? Que podemos hacer de cómo son, ¿no? nuestros hijos y que también nos equivocamos. Es decir, yo también me equivoco, ¿no? Es decir, todos nos podemos equivocar. Porque yo le decía, no, pero si no te pasa nada, ¿no? Mira lo que está diciendo Joan, ¿no? Que si estás enfermo, ¿no? Que si estás muy cansado, digo, pero no entendía, ¿no? Lo que estaba pasando. Y es, ¿no? A raíz de todo esto, ¿no? Que nos dimos cuenta de que sí, que realmente estaba pasando algo, ¿no? Eh, por eso, ¿no? El encontrar, ¿no? Ese momento, el hacer, ¿no? Esas preguntas, ¿no? El escuchar, ¿no? Cómo está a nivel emocional también es un gran aliado nuestro. Sí, y, y bueno, y como decíamos el otro día también, ¿no? Dar información clara, ¿no? De lo que está pasando, porque si no les explicamos, la imaginación es mucho más terrible a veces que la realidad, ¿no? Lo que no sabemos nos lo inventamos o nos lo imaginamos y normalmente es mucho más exagerado, ¿no? A todos nos ha pasado, ¿no? Eh, entonces, bueno, explicar claramente lo que ocurre y también a la vez ser capaces de respetar el derecho a la no información. No sé quién el otro día decía, no, es que mi hijo, mi hija no pregunta, ¿no? Bueno, pues si no pregunta, no pregunta. Tampoco es cuestión de meterle ahí la información, porque a veces también es una manera de protegernos, ¿no? El no querer preguntar, ¿no? Entonces, en este caso, pues darle la mínima información que es necesario que tenga y si no quiere preguntar, pues respetarle el derecho a no saber, ¿no? ¿Sí? Vale. ¿Qué más? Vale, también, sí, también es importante, ¿no? Que a veces los niños te sueltan una pregunta así de imprevisto, ¿no? Y no sabemos qué contestar. Es normal. Y es normal también pues que nos emocionemos y que no sepamos qué contestar. Entonces, no hay que tener miedo tampoco de decir, pues no lo sé, ¿no? Lo que decíamos antes con Daisy, ¿no? Pues no lo sé o no estoy seguro, ¿vale? Y aquí pues entra lo que decía Monse antes, ¿no? De ir a preguntar al médico, que es quien sabe, ¿no? Entonces, bueno, pues no lo sé, pero lo intentaremos averiguar, ¿no? Juntos. ¿Vale? ¿Mm? Em, ¿Y qué más? Espérate, que tengo aquí apuntado. Vale. Sí, entonces, claro, trabajar la confianza, ¿no? Y que se pueda hablar un poco de todo desde la infancia, esto facilita que a medida que van creciendo, esa comunicación y esa confianza se vaya manteniendo. Si no te has comunicado nunca con tu hijo, de empezar a hacerlo de repente cuando tiene 13 años es como muy difícil. Pero si lo has hecho desde siempre, pues es mucho más fácil. Claro que la manera de comunicarse va cambiando y claro que en la adolescencia pueden ser más herméticos y pueden esconder cosas y es necesaria su privacidad y la valoran muchísimo y nos ven a los padres como unos intrusos que queremos saberlo todo, ¿no? Pero es una fase, y es normal también esta fase porque se están individualizando y están buscando su propia identidad y para hacerlo se tienen que separar de nosotros.
¿m? Y a veces lo hacen un poco brusco, pero todo esto forma parte del desarrollo normal, ¿eh? Lo importante es haber trabajado desde la infancia una relación sana de comunicación y de respeto mutuo, de lugar seguro donde las cosas se pueden hablar, donde se puede no saber, pero no pasa nada. Es un poco todo esto. ¿Sí? Y lo ve. Eso también, bueno, yo por ejemplo, en el caso de mi niño, qué niño para conversar de todo, reírnos de pequeño. Llegó a la adolescencia un cambio total, o sea, Sí, que ¿no? Lo no, has visto, sí, ¿eh? sí, no quiere que se encierre en el cuarto, no quiere que le acompañe al colegio. Yo soy de esas que, ay, para conversar con sus amigos, comentarles un poco el caso, o sea, no, o sea, totalmente, o sea, no, me dejó fuera de de la vida de Sí, él. sí, sí. Entonces, y ahora pasando por la enfermedad de él, pues sí que ha sido súper difícil, porque ahora quisiera estar con él todo el rato y decir, mira, te cuidado en esto, te cuidado lo otro, y no, o sea, no. Entonces he intentado respetarle, pero en todo, porque empezó a ir al gimnasio, ¿no? Y se iba al gimnasio 1 hora y se enfermaba 3 días, o sea, tenía que tomar hasta paracetamol. Ostras. Y ya, y yo, no vayas, mira, le seguía pagando igual, pero mira, intenta, deja de ir, te está haciendo daño. Nada, a los 3 días o 4 días que le pasaba, volvía a ir y volvía y se enfermaba, o sea, no importaba. Entonces, pero mira, ahora ya va pasando toda esa etapa, ahora tarda 2, 3 horas en el gimnasio, pero ya se toma sus tiempos, ya va haciéndolo con calma, despacio. Entonces, difícil, es difícil. Pero bueno, ahí Yo, vamos. eso me recuerda mucho a mí lo que dices tú, Daisy, porque yo que he sido también una niña enferma de siempre, vamos, de nacimiento, con otras patologías, pero tengo enfermedades raras. eh, Me recuerda mucho porque mi hija todavía no ha llegado a la adolescencia, ¿no? Tiene 10 años, pero yo en la etapa de adolescencia hacía muchísimo eso. Y mi madre me intentaba sobreproteger todo lo máximo porque es verdad que luego con la mirada de adulta lo veía y digo, es que es verdad, me protegía, pero porque realmente luego yo tenía unas consecuencias en la salud, ¿no? Pero no, era imposible. O sea, yo hacía todo lo contrario y no podía y hacía fútbol y no sé qué o sea, esto yo creo que es un poco inevitable en los que crecemos un poco desde abajo con enfermedades, ¿no? Con ciertas limitaciones. Llega un momento que yo, por ejemplo, de niña sí que hacía muchísimo caso, pero llegó un momento en la adolescencia que dije, no. O sea, nada de esto. Y me da igual las consecuencias que tenga y me da igual y tuve que pasar por esa etapa y supongo que a mi hija, pues en mayor o menor medida, porque va también mucho en carácter, también le pasará. Claro, eh, estáis explicando lo que ocurre un poco en la adolescencia, ¿no? El rebote y la rebeldía, ¿no? General, ¿no? Pues si tienes una enfermedad o tienes ¿no? un plus, ¿no? Que te limita y tal, pues claro, lo lógico es que te rebotes por ahí también, ¿no? Mm. Entonces, ya lo hablaremos el próximo día, pero en la adolescencia, pues bueno, puede ser bastante habitual que quieran, por ejemplo, pues dejar de tomarse la medicación, ¿no? Como forma de este rebote, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que tener claro, ¿no? Que hay cosas que son innegociables. ¿M? Claro, Oye, rebótate en lo que quieras, pero la pero esto lo medicación haces. te la tomas, ¿no? Puedes machacarte al fútbol y estar luego una semana encontrándote fatal, puedes probar tus propios límites, ¿m? pero, pero este límite de no medicarte, no. ¿M? Sí, sí. Pero bueno, todos hemos sido adolescentes, ¿no? Los que estamos aquí y todos la hemos vivido más rebelde o menos, pero rebelde siempre, ¿no? Es una adolescencia sana, un adolescente que no se revela un poco, eh, no es un adolescente, se revelará más adelante, pero esto sí que es inamovible, Yo muchas veces veo
chicos y chicas que han pasado ¿no? Una adolescencia muy Plana. normal, muy plana, muy tal, y llegan a los 20 y ¡ostras! Sí, ¿Eh? peor. Entonces, bueno, más vale pasarlo, ¿no? Cuando toca que no luego. Mm. Pero bueno, y hay gente que se queda en la adolescencia, ¿eh? Ah, también, sí, Esto atrapados. Sí, sí. también, Sí. también. Bueno, vale. Cuando damos malas noticias, ¿no? A los niños, a nuestros hijos y tal, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, que se tiene que volver a medicar porque tiene un brote, ¿no? O que, ¿no? Que ha vuelto a aparecer la enfermedad y tal. Bueno, em, claro, puede ser que el niño se nos rebote, ¿no? O que reaccione llorando o enfadándose, tal. Es normal también y hay que dejarle ese espacio, ¿no? Para que salga la rabia, salga la tristeza, salga pues todo lo que tenga que salir, ¿eh? Quiero decir que hay que tolerar nosotros como padres también, ¿no? Pues las emociones malas, ¿m? De nuestros hijos, ¿no? Y más si son razonables, ¿eh? Esto cuesta gestionarlo, ¿m? Pero hay que intentar generar pues empatía, ¿m? Y ayudarle, ¿no? Pues a decirle, ¿no? Pues que nosotros también nos sentimos preocupados, enfadados, con rabia, tristes por lo que le está pasando. ¿M? Sí, acompañarles, ¿eh? En su manifestación de las emociones. ¿M? Y después de haberle dado una mala noticia, pues no dejarlo solo, sino acompañarlo durante un rato más, ¿no? Para un poco, pues para contener y porque nosotros somos su lugar seguro como padres, ¿no? Entonces no dejarlo ahí tirado solo para que lo gestione él solo, porque no tiene la capacidad todavía, sino acompañarlo en el proceso. ¿Vale? Y en relación, ¿no? A esto que comentas, Patricia, pues eso, ¿no? Las recaídas, pues como que dar, ¿no? Ese punto positivo, ¿no? ¿En qué sentido positivo, ¿no? De que, bueno, ya lo hemos superado una vez y en esta segunda vez, pues lo volveremos a superar, ¿no? Y además, ¿no? Que eso también es el mensaje, ¿no? Que a nosotros nos dio el Joan, ¿no? El doctor, que ahora ya tenemos más información, ¿no? Es decir, la segunda vez o la tercera vez, pero es que todo forma parte, ¿no? De la vida, ¿no? Y del aprendizaje, quiero decir, ¿no? A nosotros tampoco, ¿no? Ahora los trabajos no son para siempre, ¿no? Nuestras carreras profesionales no son para siempre, entonces, en ese caso, ¿no? Hemos tenido, ¿no? Una recaída o una enfermedad que tiene recaída y que es algo, ¿no? Como indefinido, ¿no? Y que si ya vencimos una vez, pues ahora con todo lo que sabemos, ¿no? Con todo el apoyo que tenemos, ¿no? Pues lo vamos a seguir venciendo, ¿no? Y que ese discurso también puede tanto ayudarnos, y sí que es verdad que el shock, es decir, ¿no? El efecto emocional que nos causa, ¿no? A nosotros como padres, ¿no? El hecho de tener una recaída y sube, ¿no? A los niños también les sube, ¿no? Y eso es normal, no nos enfadamos y eso es normal, ¿no? Es emocional, es normal que nos enfademos, pero no todo lo que sube baja, ¿no? Y entonces para ellos también baja, ¿no? Y en esa bajada no es eso que ahora decía, ¿no? De pensar, bueno, ya sé lo que es, ya sé, ¿no? ¿Qué nos va a pasar, ¿no? Ya es como, ya sabemos, ¿no? A lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Y a ellos también se los decimos, ¿no? Eh, ¿No? Con esa mirada, ¿no? De construcción, ¿no? De crecimiento, ¿no? Casi postraumático, ¿no? Que hay también, ¿no? Estas palabrejas, ¿no? Psicológicas, ¿no? De crecimiento, ¿no? De resiliencia, ¿no? Eh, para que también se lo comentemos, ¿no? A ellos ante estas malas noticias, ¿no? Que está comentando Patricia. Ujú. Sí, luego también es importante, ¿no? A la hora de dar malas noticias, pues bueno, no nos extendamos mucho, ¿no? O sea, digamos lo que tenemos que decir, lo que tal, pero no nos recreemos ni entremos en bucle ni empecemos a hablar de lo que nosotros nos imaginamos que puede llegar a pasar y tal, porque esto angustia mucho, ¿eh?
evitar, obviamente, pues decir cosas que no son ciertas, lo de la sinceridad que hablábamos, ¿eh? Y muchas veces los niños no reaccionan inmediatamente, ¿no? Sino que es lo que comentábamos antes, ¿no? Necesitan un tiempo. Por eso, si no reaccionan, pues no preocuparnos, no, dejarle el espacio, porque a lo mejor ellos están interiorizando, ¿no? El tal, y por eso es importante lo que decíamos un momento de no dejarles solos, ¿no? Porque a lo mejor les explicamos, pues yo qué sé, tienen que ha tenido una recaída, el niño se queda como si nada, ¿no? Nosotros pensamos, "Ay, mira, fíjate tú qué bien se lo ha tomado", ¿m? Y a lo mejor al cabo de media hora le sale, ¿no? Pues porque está procesándolo, ¿no? O a veces el cerebro bloquea una mala noticia para preservarse, ¿no? Y luego poco a poco la va asimilando, ¿no? Por lo tanto, no dejarles solos, sino estar con ellos y observarles, ¿no? Y a la que veamos, pues yo que sé, alguna, que, no sé, que están más tristes o que han dejado de jugar o que tal, pues bueno, estar un poco atentos. ¿M? ¿Sí? Vale. Repetimos otra vez un poco lo mismo, ¿eh? Intentar ir implicando a nuestros hijos en el tratamiento a medida que su madurez vaya permitiéndolo, ¿eh? Hacerlo protagonista de su propia situación, como, pues bueno, pues dejarlo hablar con el médico, pero no en la adolescencia, incluso antes, ¿no? Si nos hacen preguntas, pues mira, el próximo día le puedes hacer esta pregunta al doctor, ¿no? ¿Vale? Luego, ¿qué más? Lo que decía Monse, ¿no? Hacer un esfuerzo por intentar sacar aspectos positivos de la situación negativa, enseñándole un poco a hacerlo, ¿no? No vivir la vida como una tragedia, aunque a veces nos lo parece, sino como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad pues para alcanzar otros hábitos de vida más saludables o compartir actividades juntos, disfrutar de las alegrías. Lo que sí que os puedo, ¿no? decir por mi experiencia es que las personas, niños y adultos que conviven con este tipo de enfermedades son personas mucho más resilientes, mucho más capaces de afrontar, ¿no? las cosas como les vienen, mucho más empáticas y mucho más que valoran las cosas positivas, y mucho más centradas en el presente, ¿eh? Son personas que realmente aprovechan el presente de una manera que muchas veces yo misma, no soy capaz, ¿eh? Por lo tanto, esto también es una cosa a tener en cuenta, yo creo, y que aprenden a gestionar, al aprender a gestionar la enfermedad, pues aprenden a vivir la vida de otra manera también, ¿no? De una manera mucho más auténtica. ¿Mm? Esto es importante, también que lo sepáis y ya lo veréis cuando veáis pues a vuestros hijos en comparación con sus amiguitos, ¿no? Que son mucho más sensibles, mucho más proactivos, mucho más resilientes, mucho más positivos, mucho más centrados en el momento presente y en el disfrute. ¿M? Que también es normal, ¿no? Porque, bueno, no siempre pueden disfrutarlo, ¿no? Si tienes un brote y tienes mucho dolor, pues claro, cuando no lo tienes, pues ostras, ¿no? Lo vives de otra manera. ¿Mm? Vale, y ahora nos tocaría la última parte, que sería el hablar un poco de los hermanos, que quizá, aunque solo tiene más hijos Daisy, ¿no? Bueno, quizá Monse os puede explicar un poquito el tema de los hermanos y cómo abordarlo, ¿no? Porque es una cosa que obviamente fa truntuya, que mueve, ¿no? A toda la familia, ¿no? Un diagnóstico así y a los hermanos también, obviamente. ¿Mm? Sí, eso es, ¿no? Entiendo que solamente Daisy, ¿no? Tienes más de un hijo. Sí, sí, yo tengo uno mayor que tiene 24 y el pequeño que tiene 12 cumplió recién hace unos días. Sí, sí, el Ujú. mayor se lo toma más así normal, o sea, él no quiere que hablemos del tema, él lo toma como si no tuviera nada.
el pequeño, siempre yo al pequeño que estoy, que no hay que como él era el más pequeño, entonces era el más mimado. Entonces ahora ya hemos pasado a dejarlo a él de un lado para que el más mimado sea el segundo, el de El la del medio. enfermedad, el del medio. Entonces siempre lo dejamos un poco al lado, que él quiere estar con más cariños para consentirlo acá al otro. Si tiene que bajar a la tienda, lo que sea, lo mandamos al otro. Si tiene que arreglar algo, le mandamos al pequeño, todo al pequeño. Porque el mayor, como trabaja también. Pero bueno, normal, no intentamos no hablar mucho del tema, no se habla casi del tema aquí. Ujú. Claro, ¿no? A veces sí que los hermanos, ¿no? A lo mejor el pequeño, ¿no? Habrá visto, ¿no? Habrá notado pues estas diferencias, ¿no? Pues esas tareas, ¿no? Que se le mandan. eh, y entonces a veces sí que es importante, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? En la comunicación, buscar ese momento, ¿no? Para explicarle. Porque si no puede ser que no se hagan cávilas, ¿no? Y piensen cosas que a lo mejor no son, ¿no? El por qué, ¿no? Ahora, ¿por qué yo, ¿no? ¿Por qué ahora tengo yo tantas funciones, ¿no? O ¿por qué no lo hace él, ¿no? ¿Por qué no lo hace el otro, ¿no? Eh, por lo mismo que os comentaba, ¿no? Ay, ahora, por lo mismo que os comentaba, ¿no? La vez anterior, ¿no? En mi caso yo tengo el mayor, que es el que tiene la enfermedad, y después tengo una hija que tiene tres años menos, ¿no? Y claro, ella en su imaginario, ¿no? También quería, ¿no? Tener, ¿no? Esa enfermedad, ¿no? O por qué no, ¿no? O cuándo la íbamos a llevar. Entonces, claro, si no está explicado, ¿no? Lo que les pasa al otro, pues se nos imaginamos cosas, ¿no? Que a lo mejor no son. O también puede pasar, aunque no tengamos hermanos, ¿no? A los amigos, ¿no? A los mejores amigos, ¿no? De nuestros hijos. Nosotros sí que intentamos explicarlo, ¿no? A los amigos de mis hijos o de mi hijo concreto, para que supiesen, ¿no? Qué estaba pasando. ¿Por qué? ¿No? Porque digamos, de no parar, ¿no? De pensar casi, ¿no? Que tenía hiperactividad, ¿no? A dejar, ¿no? De moverse, ¿no? Entonces, pues claro, os podéis imaginar, ¿no? Tenían amigos o tiene amigos que también son muy movidos, ¿no? Entonces tuvimos que explicar a las familias, ¿no? A sus amigos cuando venían a casa, ¿no? La situación, ¿no? De su amigo, ¿no? Que ahora estaba así, pero que estaba cogiendo fuerzas, ¿no? Pero explicarles, ¿no? Para que tampoco, ¿no? No se imaginaran cosas, ¿no? Que no eran, ¿no? Y que a veces, ¿no? Con la naturalidad, ¿no? Eh, lo entienden, ¿no? Y es decir, y esos amigos siguen siendo amigos, ¿no? Por siempre jamás, ¿no? Casi, es decir, eh, y saben, ¿no? La situación desde pequeño, ¿no? Y que eso también puede pasar, ¿no? Con los hermanos, ¿no? El hecho de tener esa, ¿no? Esa naturalidad a la hora de explicar, como decía Patricia, ¿no? Sin, sin dramas, ¿no? Es decir, sin demasiados dramas, porque ellos también, ¿no? Perciben, ¿no? Ese drama, ¿no? Que podemos estar transmitiendo, ¿no? Como decía Patricia, ¿no? La neuroplasticidad, ¿no? A nivel cerebral, ¿no? Lo que proyectamos, ¿no? Como imagen, ¿no? Como espejo, ¿no? A nuestros hijos, ellos lo absorben también los hermanos, lo absorben, ¿no? Nuestras amistades, ¿no? Entonces, todo lo que podamos hacer desde esa normalidad, tanto para los hermanos como para los amigos de nuestros hijos, hijas, ¿no? Y las amistades, eso ayuda, ¿no? Eso de que no se sientan, ¿no? Que se van a sentir, pero que no se sientan tan diferentes, ¿no? Como a veces, ¿no? Pensamos que pueden ser. Entonces, eso es sumamente, ¿no? Interesante, ¿no? El poder trabajar con ellos, ¿no? Desde lo que hablábamos ahora, ¿no? Desde esa normalidad. No sé si, no, a lo mejor como solamente Daisy, ¿no? Pero a lo mejor, ¿no? Los demás compañeros, ¿no? El hecho también de los amigos, ¿no? De las Sí. amistades, ¿no? Yo todos los amiguitos de mi hija saben todo lo que tiene. De hecho, claro, mi hija, por ejemplo, que tiene diabetes tipo 1 siempre se pone la insulina delante de todos los amigos. Eh, si se ha tenido que hacer un capilar, si se mira el sensor, si le pita, incluso las amigas de la clase. Ana estaba. O sea, eh,
O, por ejemplo, pues con la artritis que vino luego también. De hecho, en el colegio, todas las dos clases del curso de mi hija saben todo lo que tiene Ana y se trabaja y se explica. Y cuando es el día tal, llevamos cuentos, llevamos historias, llevamos tal, o sea, bueno, de hecho yo creo que casi todo el colegio sabe lo que tiene Ana y sobre todo bueno, las amigas que tiene ahora, pues son las amiguitas de clase, ¿no? Que fuera, pues vienen a dormir a veces, hacemos cumpleaños y lo ven, o sea, es que es súper normal, incluso a veces tienden a protegerla. O sea, que muchas veces incluso cuando, por ejemplo, pues tienen que hacer educación física, que corren más de la cuenta, no, es que Ana ya está, que ya está cansada, o sea, hablan a veces más que ella misma. Y eso sí que lo he notado yo, que es una cosa súper positiva, que en el cole se ha trabajado desde la absoluta normalidad, o Ana sube y baja en ascensor, porque tiene que subir y bajar en ascensor, porque la rodilla tal, porque cual, e incluso algún amigo le acompaña para que no vaya sola con la profe. Mm, Y aquí en casa igual, claro, siempre se ha hablado de todo con las amigas y cuando están, incluso ya te digo, incluso ellas a veces incluso te hacen preguntas o, o se interesan y te hacen alguna pregunta que a lo mejor, ¿sabes? Llevaban ahí y eso al final está muy bien. Mm. Esto que estás diciendo, Elena, me parece sumamente importante e interesante, ¿no? Porque lo que es muy aconsejable y positivo por parte de las amigas, mm, depende de cómo no lo sería tanto si son hermanos, ¿no? En el sentido de que a veces, ¿no? Cuando tenemos más de un hijo y un hijo tiene una dificultad X, ¿no? Que en este caso puede ser una enfermedad, es un poco inevitable que sobreprotejamos al hijo que más lo necesita, ¿no? En este caso, pues sería el enfermo, ¿no? Y entonces, si no comunicamos bien a los hermanos, ¿no? Eh, pueden sentir estos hermanos, ¿no? Que son menos o se les puede llegar a crear un problema, ¿no? De autoestima o de autovaloración o de tal, ¿no? Que pueden acabar como perjudicándoles, ¿no? Luego también otros padres, ¿no? Por lo que yo he visto, a lo largo de los años, tienden a sobre responsabilizar a los hermanos sobre el hermano enfermo, ¿no? No, es que tienes que entender que tu hermano está enfermo y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, ¿no? Y entonces son niños que cuidan a sus hermanos cuando tendrían que ser, ¿no? Si son amigas está muy bien, ¿no? Pero cuando pasa dentro de casa, depende de cómo, a lo mejor no está tan bien, ¿no? Porque Claro, se eso le generan pasó a mi como hermana diferencias. conmigo, por ejemplo, claro. Y ¿Sí? siempre iba detrás claro, sí, porque ella es mayor, de hecho tiene 10 años más que yo. Y claro, yo de pequeña he estado muy, bueno, empalmaba ingresos y claro, ella siempre se quedaba, la pobre, arrambada detrás. Y luego, pues también pues pasaba que muchas veces cuando mis padres no podían y yo necesitaba ciertos cuidados, pues mi hermana era la que estaba. Claro, que esto hasta cierto punto es normal, ¿no? Quiero decir que la situación es como es, ¿no? Pero que, que yo creo que a veces hay situaciones que no se pueden evitar porque forman parte de la situación que vivimos todos, pero que es importante conocerlas y entenderlas. ¿Mm? Quiero decir, si tu hermana tenía 10 años más que tú, si tal, pues es lógico, ¿no? Que te cuidara, ¿no? Por la diferencia de edad, porque tú estabas enferma, porque estabas en el hospital, etcétera, ¿no? Pero entender un poco, ¿no? Por parte de los padres cómo se ha podido sentir la una y la otra, creo que es importante. ¿Mm? Y en este sentido, pues explicarle a los hermanos lo que tiene el hermano enfermo, ¿no? Que lo sepan, que lo conozcan, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, hermanos llegar a imitar síntomas
que tenía el hermano enfermo, ¿no? Un poco buscando un poco esa atención que les faltaba, ¿no? Y una vez les explicas, ¿no? Pues tal, ¿no? O yo qué sé, ¿no? Mis papás se van una vez al mes toda la mañana con mi hermano y yo me tengo que ir al cole, yo también quiero ir, ¿no? A donde vayan, ¿no? Pues bueno, pues coger al hermano, llevártelo al hospital y que vea que no es tan divertido estar en el hospital, pues le ayuda un poco, ¿no? A entender porque, claro, si ellos se quedan con la idea de que mis padres se van yo qué sé, un día al mes con mi hermano toda la mañana y mi hermano no va al cole y tal, pues a lo mejor el niño se piensa, pues yo qué sé, que se han ido a pasear, ¿no? A un parque de atracciones, ¿no? Y si les dices, no, vamos al hospital, tampoco saben muy bien, ¿no? Que es el hospital y qué hacen allí, ¿no? El niño solo ve que sus padres están con su hermano y no con ellos, ¿no? Entonces, el Y llevarlos puede ayudar, ¿no? A entender. ¿No? mira, quería comentarte algo ahora que hablando de esto de llevarlos al hospital y eso. No, yo creo que en su parte sí entienden, ¿no? Porque Mm, cuando él pasa, por ejemplo, mi hijo ha pasado mucho tiempo hospitalizado y ellos intentan jugar con él, estar con él, lo miman, lo consienten. Pero claro, ya llegabas un tiempo en que ellos están un poco bien y tú sigues con los mimos al otro y los cuidados al otro. Por ejemplo, hace poquito fue el cumpleaños del de 12 años, ¿no? Y claro, yo le compré un regalo, pero el otro me pidió también un par de zapatos y compré dos pares de zapatos para el otro, que no era el cumpleañero, y para el cumpleañero compré uno. Después me di cuenta y dije, Dios, o sea, lo haces inconsciente. Si el mm. otro te pide algo, tú estás ahí, o sea, consintiéndole, mimándole. Y no, dije, no, chuta, era el cumpleaños del otro, o sea, hay cosas que sin querer, que no se van a dar cuenta. Entonces, Claro, pero esto es lo que decía Monse, ¿no? Que todos nos equivocamos, ¿m? Que son cosas como inevitables, ¿no? Bueno, y cuando tienes un hijo enfermo, pues lo proteges más. Es que no hacerlo es inhumano casi, ¿no? ¿Eh? Bueno, no sé si queréis comentar algo más. sí, sí, yo en especial agradecerles un montón porque estoy intentando hacer las cosas bien, o sea, intento hacer las cosas bien con mi hijo enfermo, con mis otros hijos. A veces es difícil y si no te lo dicen, no, a veces no lo captas, o sea, Mm. pasan las cosas, las haces y no la captas hasta que alguien no te lo dice. Dices, no, pues mira, muchísimas gracias, está muy bien. Bueno, Nada, bueno, ahora que habéis comentado todo eso, bueno, Adriano no tiene hermanos, pero sí que tiene un par de primos que son más mayores que él. Alaya tiene 9 y Pau tiene 13. Y bueno, sí que me veo como padre y tío de en el futuro, de decir que cuando toda la familia no esté, que no esté mi madre o la abuela, ¿no? La hermana, que se van a tener que cuidar entre ellos, ¿no? Y aparte, pues con la enfermedad y tal, ¿no? Pero que el entorno no más directo, que sea consciente de todo lo que hay y que se tendrán que cuidar entre ellos. Las amistades ahora suyas, pues son un poco amistades de estas que no sé lo que es la amistad, ¿no? Aún, ¿no? Pero sí que lo que ha dicho Elena, que me ha gustado mucho, que en el colegio lo tratan y tal, y lo hablan, pues sí que es una idea pues bastante interesante que sí que voy a cogerla y te la voy a robar. Sí, Para que, pues, yo de hecho alguna vez incluso, bueno, yo cada año, cada comienzo de curso, ya ves tú que son los mismos, es el mismo equipo directivo, pero ujú, yo cada comienzo de curso pido reunión, pongo sí, antes de empezar el curso, pongo en antecedentes cómo está, pues, ¿no? Cómo vamos evolucionando, cómo está todo el tema, volvemos a repasar pues todas las necesidades, ¿no? Incluso y recordar un poco, o con la nueva tutora, pues hacer una reunión, ¿no? Y correcto, el profe de educación física, que es súper importante, por ejemplo, correcto. también. Sí. A ver, Y incluso, bueno, no en este caso porque todavía no estaba asociada, pero por ejemplo en diabetes la asociación misma fueron a dar una formación bien, allá al cole para ya, enseñarles un poco, ¿no? Los casos de urgencia, cómo se tenía que actuar. claro, claro. Y, sí, sí, y no, es súper sí, sí, importante luego que ellos como profesores impliquen también al resto, porque el resto va a ver cosas diferentes.
Y el resto también tiene que normalizar a ese Correcto. crío para poderlo incluir, ¿no? Total. Porque si no, pues ya empiezan, ¿no? Que inevitablemente siempre va a haber algo o algún niño o que suelte alguna cosa o que pase algo, ¿no? Pero si se hace desde pequeño, se trabaja mucho, parece como que los propios críos desde pequeñitos pues van incluyéndose y lo van Toman, viendo normal, ¿no? Lo que toman le conciencia pasa, de lo que le puede pasar, ya sea artritis, ya sea otro tipo de correcto. enfermedad, da igual, todo lo que sea, ¿no? O sea, Porque nadie se claro, queja de que Ana hay de vaya y baje todo. en ascensor, No. por ejemplo, ¿no? O de que a veces le hagan trampa y en educación física, en lugar de dar todas las vueltas a la pista, le pasen por el medio, Ujú. por No. ejemplo. O sea, los críos ya, algunos saltará, ¿eh? Y alguno dirá algo, pero Igual. todos saben lo que hay y todos saben que Ana necesita eso. No, no, es importante, es importante. No, a ver, nosotros sí que a la profesora, porque bueno, como es en primaria, pues lleva a la profesora todos los años igual. Sí que Ah, tenemos mucha vale. comunicación, lo sabe todo, se lo hemos explicado, le hemos pasado información, estamos, la profesora de educación física también, pero bueno, como solo tiene una profesora y tal. Pero sí que los niños sí que no saben, ¿no? Quizás, Vale, los niños quizás ahora no se pregunten, pero Adrián falta pues al año unos cuantos días, ¿no? Por claro. ejemplo. Entonces, pues habrá algún día, o tiene que ver algún día, pues sí que es el año que hará, pues primero, pues decir, oye, pues mira, hoy es el día de la artritis, pues mira, Sí, vengo un día yo a explicar, o busco un profesional, o busco alguna forma para sentarme ahí a los niños, pues mira, la artritis es tal, 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 e intentar explicar para que se normalice, ¿no? Y me ha gustado mucho la idea, bueno, he entendido esta idea que lo que pasa con tu hija, que está muy guay, que sí, lo sí. tengas así organizado o que con ese sistema me ha encantado, gracias. Me Sí, alegro. es muy importante porque fomenta la normalización de la que hablábamos, ¿no? O sea, pues Ana, ¿no? Tiene estas características y necesita esto, igual que otra persona necesita otras cosas, ¿no? Y no pasa nada. ¿Mm? Bueno, pues Sí. nos quedamos con esto, ¿no? Con esta idea, ¿eh?